Compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Como ustedes saben, pues bueno, hemos concluido lo que es la unidad número 2. Vamos a dar comienzo a lo que es unidad número 3, de lo que son las importaciones y exportaciones. Daremos comienzo a lo que son los mecanismos de regulación. Vamos a ver otros mecanismos de regulación para el comercio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos conceptos de las importaciones y exportaciones. Lo vamos a referenciar a nivel de México, ¿no? Porque es como pues puede aplicarse de manera más correcta. Esto no es un curso enfocado a alguna región en específico, como otros cursos que yo les comentaba, de Europa, África, Oceanía, América del Norte, etcétera. Entonces, es un curso general de importaciones y exportaciones con el fin de que ustedes conozcan los diferentes conceptos, tanto en las importaciones como en las exportaciones, algunas actividades realizadas en la franja y región fronteriza, ¿no? Y que ustedes vayan conociendo cada uno de estos, eh, bueno, sí, pues cada uno de estos fenómenos e irlos situando. Entonces, trabajaremos primero con las importaciones, luego pasaremos a las exportaciones. Vamos a trabajarlo en esos dos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla en un segundo. Voy a poner mi pizarrón para que ustedes lo vayan visualizando ahí. Entonces, bueno, ahí está. Entonces les decía yo que vamos a ver primero lo que son las importaciones y los conceptos que la importación abarca. Y luego vamos a ver lo que son las exportaciones y los eh, conceptos que abarcan, ¿no? Importaciones en primer lugar. Aquí está como título del subtema. Bueno, ahora, ¿cuál es el concepto o cómo se define una importación? ¿Alguien me puede decir cómo se define una importación? ¿Cuál es el concepto que define una importación, compañeros? La entrada de mercancías extranjeras al país. Correcto, la entrada de mercancías es correcta esa definición. Muy bien, compañera Fátima. Eh, entonces, bueno, por ese lado creo que no hay mucho problema. Entonces, vamos a poner aquí una definición de importaciones. Vamos a ver qué es la operación mediante la cual se somete una mercancía extranjera a la regulación y fiscalización tributaria del país de destino, del país de destino para poder después libremente destinarla a una función económica. Económica como cuál? De uso, de producción o de consumo. Vamos a ver que es una definición más, un poquito más larga que la, que la definición de una entrada de un producto extranjero. Sí, sí es de entrada de un producto extranjero, pero tienen que someterse a un proceso de regulación, o sea, que sea un producto, por ejemplo, lícito o legal, que es un producto permitido, ¿no? Que cumpla con ciertas características, que no tenga dumping, con normas técnicas, normas sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, por ejemplo, según sea el caso. Y fiscalización tributaria del país, ¿a qué se refiere? A que pague impuestos, si es que tiene un arancel. Si no lo tiene, pues no va a pagar, su arancel va a ser cero. Pero es un proceso, a final de cuentas, de fiscalización, el hecho de clasificar la mercancía. De acuerdo a la LIGE, a la TIGE, tenemos que
por fuerza revisar la fiscalización de ese producto. Entonces, una vez que pasa por este proceso, puede libremente destinarse a una función económica de uso, se consume directamente, de producción, si es un bien intermedio, ¿no? Por ejemplo, y de consumo, si es para un consumidor final. Entonces, en ese sentido, quedaría completada la definición. Aquí donde dice fiscalización tributaria quiere decir que se somete a lo que es la TIGIE, la tarifa general de importación y exportación, la TIGIE, a la ley de comercio exterior, y si es que algún acuerdo específico hubiera, pues bueno, se somete también a ese acuerdo específico. Entonces, tenemos estos tres reglamentaciones que es a lo que se puede someter una importación. ¿Vale? Ahora, dentro de, dentro de esto, vamos a ver que hay una cosa que se llaman regímenes de importación. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué regímenes conocen de importación? Yo les preguntara, a ver, compañeros, díganme qué regímenes conocen ustedes de importación. El temporal. El temporal, ajá, ¿cuál más? Temporal. El definitivo. Definitivo. Ok, El definitivo. transitivo, ¿no? ¿Cuál? El de transición. Bueno, que solo pasa por aquí, ¿Qué es por el la paso? República. Ajá. Ok, muy bien, por la República, correcto. Entonces, pero ese de paso, vamos a ver cómo se denomina. Ahorita lo vamos a explicar, pero lo que me comentan De es tránsito. exactamente de tránsito. De tránsito. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver que el primero de ellos es la importación definitiva. Importación definitiva. Importación definitiva. Vamos a ver que esto está consagrado en el artículo 96. ¿De dónde? ¿De qué ley? ¿De la ley aduanera? De la ley aduanera. Vamos a ver que en el artículo 96 de la ley aduanera, vamos a ver que ahí está consagrado el régimen de importación definitiva, que es aquel que dice que la mercancía, ¿no? A grandes rasgos dice que la mercancía puede permanecer en territorio nacional por tiempo ilimitado. Por tiempo ilimitado. Es decir, tiempo que sea necesario, aquí estará. Por cierto, voy a pasar lista en un segundo. Está Jamie. Presente. Muy bien, Jamie. Melanie. Presente, profe. Muy bien, Melanie. Kevin. Presente, profe. Muy bien. Jessie. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Jessie, gracias. Didier. Presente, profe. Muy bien. Hinojosa. Gracias. Hinojosa. Martínez Carrasco. Presente. Muy bien. Martínez. Disculpe, profesor, si estoy presente, Daniel Hinojosa. Presente. Correcto, muy bien. Martínez García. Martínez Rodríguez Oscar. Jimena. Presente, profe. Muy bien. Jimena. Presente. Magali. Nieto. Presente, profe. Muy bien. Paola. Paola Prado. Itzayana. Presente, profe. Muy bien, compañero. Brandon. Presente. Muy bien. Cintia. Dana. Presente. Muy bien. Dana. Presente. Muy bien. Fátima. Kevin Soto. Presente.
Muy bien. Kevin Soto. Presente, profe. Muy bien. Giovanna. Buenos días, presente. Buenos días, Giovanna. Muy bien. Gracias, compañeros. Seguimos entonces. Bueno, hablamos entonces de este régimen, ¿no? De importancia definitiva, que en el artículo 96 lo podemos encontrar. Y a grandes rasgos dice que es que puede permanecer en territorio nacional por tiempo ilimitado. Entonces, bueno, aquí hay un par de conceptos que, o sea, no los escribí aquí, pero que tenemos que tener en cuenta, que es el concepto de procedencia, ¿no? O sea, el lugar de donde proviene la mercancía, ¿no? Eso no se contempla. Tampoco el uso o consumo, ¿no? Lo cual, pues bueno, tampoco el concepto está muy bien delimitado. Y la importación definitiva, como ya se mencionó en lo que es una importación, vamos a ver que se sujeta al pago de impuestos y cumplimiento de obligaciones no arancelarias, ¿vale? Tenemos el siguiente régimen, que es de importación temporal, que también me lo mencionaron ustedes. Tenemos el de importación temporal, este régimen de importación temporal. Vamos a ver qué consiste, ¿en qué? En la entrada de mercancías al territorio para su permanencia de manera limitada, o sea, por un determinado tiempo, vamos a decirlo así, y con una finalidad específica, con una finalidad específica, un tiempo limitado. Esa finalidad específica, ¿cuál podría ser, compañeros? ¿Cuál podría ser una finalidad específica de ese producto o de esa mercancía? ¿Cuál podría ser esa finalidad específica? ¿Cuál o cuáles podrían ser las finalidades específicas? Compañeros, ¿cuáles podrían ser las finalidades específicas de una importación temporal? Que solo se van a usar para algo en especial y ya después van a, como algún transporte rentado o algo así. Exacto, sí, o sea, que se van a usar para algo en específico, muy bien, en efecto, ¿cómo que podría destinarse? Puede destinarse, por ejemplo, a la confección, ¿no? A la confección, a la transformación, a la reparación, sobre todo cuestiones que se trabajan en máquina. Vamos a ver que aquí la máquina juega un papel muy importante en la cuestión de la transformación o la reparación, y bueno, vamos a ver que es dentro de un plazo específico. Digo, porque dice permanencia limitada. Entonces, no hay que dejar de lado que estos de temporal tienen una vigencia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que en las importaciones temporales no se pagan impuestos al comercio exterior. Vamos a ver que aquí no se pagan impuestos al comercio exterior, tampoco obviamente cuotas compensatorias tampoco se pagan, eh, y bueno, únicamente deben de cumplir las restricciones y regulaciones no arancelarias, ¿no? O sea, las cuestiones de las regulaciones y restricciones no arancelarias, o sea, que sea algún producto contaminado, algún producto explosivo, alguna cuestión de ese tipo que no se puede importar, pero no pagarán impuestos, o sea, no pagarán un arancel, por decirlo así. Uh-huh. Y entonces, dentro de estas temporales existen dos subclases. Entonces, bueno, aquí lo voy a poner. Tenemos la definitiva, tenemos la temporal, y aquí tenemos, les enseño, dos subtipos. ¿Cuáles son? Aquí los voy a poner. Tenemos que es para retornar al extranjero
en el mismo estado. O sea, en el mismo estado de cómo estaba el producto. Ajá. Es decir, cuando el producto llega, ¿no? La mercancía llega al país, permanece en el país por tiempo limitado eh, y retorna en el mismo estado. Puede ser que, por ejemplo, no encontró un transporte para llegar al puerto de destino. Entonces, en lo que está ahí, sin que sufra ningún daño, ningún ajuste, ninguna modificación, eh, se queda ahí. Por ejemplo, si tuviéramos un remolque, ¿no? Un semirremolque. Entonces, bueno, si no hay lugar donde eh, ponerlo en el país de destino y lo dejamos en México, por ejemplo, va a retornar al extranjero en el mismo estado, solo que se detiene ahí. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, los plazos de tiempo por los que puede permanecer la mercancía en el país. Entonces vamos a ver que existen eh, tres casos, bueno, sí son tres, no, son cinco casos que vamos a ver muy brevemente, no voy a detenerme mucho ahí, pero vamos a ver que aquí en eso de retornar al extranjero en el mismo estado, hay que considerar los plazos, los plazos. Aquí tenemos, les decía yo, cinco casos. El primero es el de hasta por un mes, hasta por un mes, que tiene que ver con lo que les decía yo de los remolques o semirremolques, que es por hasta un mes, siempre que hayan transportado alguna mercancía y necesiten ser regresados, entonces pueden quedar hasta a un mes. Ahora tenemos el segundo caso que es hasta por 6 meses, que es medio año, ¿no? Medio año. Y aquí, ¿qué productos contempla? Eh, bueno, pueden ser los que ocupen los residentes en el extranjero, los que usan los residentes en el extranjero, por ejemplo, envases de mercancías, envases de mercancías también es otro ejemplo, vehículos de misiones diplomáticas, aclaro, misiones diplomáticas y un diplomático son cuestiones diferentes. Un diplomático es aquel que está durante más de un año en un país. Una misión diplomática son aquellos que van a hacer algún trabajo, pero van a regresar. Entonces ellos pueden estar máximo 6 meses. Les hago esta aclaración porque entiendo que esto se ve en la cuestión del derecho internacional, toda la cuestión de la valija diplomática, la diplomacia, todo eso ahí se ve perfectamente bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Las muestras o muestrarios también son por 6 meses. Vehículos, vamos a ver que los vehículos también son eh, aquellos que pueden estar hasta por 6 meses, ¿no? Eh, Básicamente, ahora tenemos el tercer caso que les decía yo, hasta por un año. Y el de hasta por un año, bueno, aquí hay, vamos a ver que aquí hay más ejemplos, los voy a ir poniendo aquí poco a poco, para que ustedes los vayan conociendo. Tenemos las mercancías destinadas a convenciones y congresos internacionales, eventos culturales y deportivos, vehículos de prueba. Vehículos de prueba también es importante. Todo lo necesario para la filmación, material de filmación, o sea, para hacer películas, por ejemplo, se importan en el régimen temporal, en el caso C, hasta por un año, por ejemplo, para grabar una película, el material de filmación, eh, y algunas otras previstas, sobre todo en los convenios internacionales. En los convenios
internacionales. Los convenios internacionales, llámese misiones diplomáticas, ¿no? O consulares. ¿Vale? Entonces, es nuestro tercer caso. Hasta por un año. Ahora, tenemos un cuarto caso, que es el inciso D, que tiene que ver con el plazo que dure su calidad migratoria. Ujú. Obviamente incluyendo sus prórrogas. Prórrogas. En este caso, vamos a ver que pueden ser los vehículos, propiedad de los turistas, de turistas, visitantes, estudiantes, por ejemplo, estudiantes, la cuestión religiosa, no sé, algunos otros inmigrantes, ¿no? Entonces, es el plazo que dure su calidad migratoria. Ahora, también contempla los menajes. Pregunta, compañeros, ¿qué son los menajes? ¿A qué se refieren los menajes? Compañeros, ¿qué son los menajes? Compañeros, ¿qué son los menajes? ¿A qué se refiere un menaje? No sé, profe. ¿Nunca lo han escuchado? ¿No lo vieron en alguna de sus materias, el menaje? Bueno, vamos a ver que No, el menaje, en este caso el menaje es un conjunto de muebles, ropas y enseres de uso común de una casa. Entonces son los menajes de casa. ¿Qué son los enseres? Por ejemplo, todos los muebles que se ocupan, ¿no? Un closet, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser? Una cama, ¿no? Un colchón, una estufa. Todos los menajes de casa también, ¿no? Pueden ser enseres, muebles, etcétera. Es un menaje de casa que pueda ser propiedad de visitantes distinguidos. Entonces, bueno, ese es otro. Y tenemos por último el más largo de todos, que es el de hasta por 10 años. Tenemos el de hasta por 10 años. Vamos a ver que aquí tenemos cosas que ustedes conocen, los contenedores. Un contenedor puede permanecer en otro país por una importación temporal hasta 10 años. Contenedor, los aviones, helicópteros, las embarcaciones, las casas rodantes y los carros de ferrocarril. Básicamente puros transportes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si una aerolínea, vamos a pensar en, no sé, en la que ustedes quieran, ¿no? Para que quede más claro el ejemplo. Piensen en cualquier aerolínea. Esa aerolínea compra un avión. Aeroméxico, por ejemplo. Aeroméxico compra un avión. Le llega un Boeing de Francia. Ellos, para no pagar aranceles, ¿qué hacen? Importan el avión como una importación temporal. No pagan impuestos, no pagan aranceles, y el avión puede estar en México volando, operando, entrando a México hasta 10 años. Entonces, esa es la gran ventaja que esto tiene, ¿no? De esa manera no tienen que hacer una importación definitiva, porque si ustedes consultan cuánto cuesta importar un avión, pueden buscarlo si gustan, van a ver la cantidad de impuesto que hay que pagar, la cual es muy, muy grande. Profe, Mande. profesor, ¿lo puedes subir, por favor? Claro que sí, Oscar. Ok. Entonces, por ejemplo,
las empresas que tienen contenedores, ¿no? Todos los contenedores de las marcas que ustedes ya conocen. Ellos hacen lo mismo, no importan un contenedor, importan temporalmente un contenedor, no definitivamente, porque ahí es donde pagarían muchísimo impuesto. ¿Sí está quedando claro el mensaje? Un poco más, profe. ¿Le subo un poco más? ¿Ahí así? Sí, por favor. Claro. Sí, ahí está bien, gracias. ¿Mande perdón? Sí, está bien. Ya, gracias. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, si ustedes consultan, por ejemplo, cuánto paga un avión, aquí está, miren, lo busqué aquí en la tija rapidísimo. Material de transporte, aeronaves, vehículos espaciales o sus partes, a la importación pagan 16%. Entonces, piensen en un avión que cueste, no sé, 50 millones, por ejemplo. 50 millones por punto 16, que es el impuesto, por punto 16, son 8 millones, compañeros. Entonces, las aerolíneas pagarían 8 millones de impuestos por cada avión. ¿Cómo brincan esto? Importándolo temporalmente hasta por 10 años por ser una aeronave. Y listo, ya no pagas esos 8 millones. Se dan cuenta como, pues hay muchos trucos, compañeros, para poder brincar la ley. Se dan cuenta cómo existen varios instrumentos que, que sirven, ¿no? Para, pues, siempre brincarla por algún lado. Cópienlo, por favor, les doy 2 minutos, lo acaban de copiar y seguimos. Bueno, seguimos. ¿Vale? Entonces, bueno, les decía yo que la importación temporal tiene dos partes. Para retornar al extranjero en el mismo estado, aquí está, y falta otra. Ponerla por aquí abajo, que tiene que ver con la transformación. Entonces aquí lo voy a escribir. Sería para elaboración. Para elaboración. Para elaboración. Transformación. O reparación. ¿Vale? O reparación. O reparación en programas de maquila. Vamos a ver en programas
de maquila. Entonces, bueno, aquí es el primer caso, sería para retornos al extranjero en el mismo estado, y el segundo caso es para elaboración, transformación o reparación de programas de maquila. Aquí vamos a ver que los plazos también son, algunos los voy a escribir aquí, inciso A, que es hasta por 18 meses, vamos a ver que hasta por 18 meses, aquí tenemos lo que son los combustibles, materias primas, envases, empaque, etiquetas o folletos. Materias primas, envases, empaque, etiquetas o folletos son aquellos productos que se ocupan para transformación, elaboración o reparación, en este caso para transformación, en programas de maquila. Estos tienen hasta 18 meses. Tenemos el siguiente caso que es hasta por 2 años, hasta por 2 años. Aquí tenemos en este caso, hasta por 2 años, tenemos los contenedores, tenedores o cajas secas. ¿Cuáles son las cajas secas? Las de los trailers. Tenemos el caso C, que son hasta por 5 años, por 5 años. Tenemos el caso de cuando son hasta por 5 años, y aquí hay obviamente lo que es maquinaria, equipo, equipo administrativo. Aquí en donde dice equipo únicamente, podemos hacer énfasis, por ejemplo, en equipo para control de contaminación. En este caso, por ejemplo, si importamos algún filtro, ¿no? Algún aparato de medición, ¿no? De control de calidad o así, entonces, bueno, tienen ese plazo de 5 años. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente tendríamos estos 3 casos en la importación temporal, específicamente en la cuestión de la maquila. No mencionamos que es una maquila, pero sabemos que la maquila es aquel lugar donde se transforma un producto. O sea, llegan insumos y se transforman. Eso es una maquila. Entonces, tomen nota para que podamos seguir con el tercer apartado que tiene que ver con los documentos y trámites de importación. Ahí en los documentos y trámites de importación, ustedes ya hicieron una tarea, un proyecto de evaluación de los documentos para las importaciones y exportaciones. ¿Se acuerdan que hicieron un documento, valga la redundancia, de documentos comerciales? Y en ese documento podemos ver todos aquellos que son los necesarios para una importación. De todas maneras, ahorita nosotros vamos a ver que estos documentos se encuentran en el artículo 36 de la ley aduanera, donde ahí se mencionan que además del pedimento de importación hay que complementar con otros documentos de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a ver que se mencionan cuáles son esos documentos, que pueden ser, por ejemplo, la factura comercial. En este caso, si el valor de la mercancía es superior a $300. Tiene que tener por fuerza su factura comercial, ¿no? Tenemos el conocimiento de embarque, ya sea en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo. Acuérdense que en tráfico marítimo se le denomina conocimiento de embarque, en tráfico aéreo es la guía aérea, y eso obviamente tienen que estar validados por la empresa portadora o en este caso por sus agentes consignatarios, dependiendo. Ahora tenemos el documento que nos va a comprobar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? También ese documento, ese certificado, también es un documento que vamos a necesitar. Tenemos el documento con base en el cual se determina la procedencia y el origen de las mercancías. Ese documento se llama certificado de origen. ¿Para qué? Para obviamente aspirar a lo que son cupos, cuotas compensatorias o alguna otra medida que pueda ayudar a pagar menos por ese producto.
Entonces, bueno, terminen de copiar esto y voy a escribir esto que les dije, lo que les estaba platicando, se los voy a escribir también. Lo voy a escribir, entonces lo pongo por aquí abajo. Profe, ¿cuál es el inciso D de arriba? El inciso D de arriba, plazo que dure su calidad migratoria. Ya, gracias. Sí, sí, compañero. Seguimos entonces. Bueno, tenemos el inciso C, que tiene que ver con los documentos y trámites de importación. Listo. Se los mencioné, pero aquí se los voy a escribir. El primero de ellos es la factura comercial, que les decía yo que si es una mercancía con valor mayor a $300, el inciso B tiene que ver con, les decía yo, el conocimiento de embarque o guía aérea, ¿no? Según sea el caso, tenemos en tercer lugar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y por último tenemos, les decía yo, el certificado de origen. En este caso, por ejemplo, si un producto fuera perteneciente al ADI o al TEMEC, ¿no? Bueno, pues ahí hay que especificar el certificado de origen para que pueda acceder a estas ventajas. ¿Qué otros documentos, compañeros, se requieren aparte de estos? Ustedes en su experiencia, ¿cuáles otros documentos han visto que se ocupan para una importación? Pues si es de animal, tiene que ir el certificado, ¿no? Ok, certificado. El fitosanitario. Ok, perfecto, muy bien. El certificado fitosanitario o zoosanitario, según sea el caso, animales o plantas, ¿no? ¿Qué otra cosa se requiere? Creo que no se los mencioné o no sé, pero es el certificado de peso y volumen. Certificado de peso y volumen, ¿no? Básicamente. Pregunta, compañeros. ¿Cómo cobra una empresa de transporte cuando lleva un producto? ¿Te cobra por peso o por medida? Por peso o por volumen, dicho de otra manera. ¿Cómo te cobran, compañeros? ¿Por peso o por volumen? Yo creo que por volumen, ¿no? Por volumen, a ver, ¿alguien más? ¿Cómo nos cobran? ¿Por peso o por volumen? Por peso, ¿no? Por peso, ok. Miren, una empresa de paquetería, una empresa de transporte, siempre nos va a cobrar lo que sea más, por peso o por volumen. Si es un producto pequeño y muy pesado, te van a cobrar por peso. Si es un producto muy grande y liviano, te van a cobrar por volumen. Eso se llama peso volumétrico, compañeros. Acuérdense, las empresas nunca pierden. Eso siempre tenganlo presente. El peso volumétrico. Entonces, siempre te cobran el más alto. Por ejemplo, vamos a pensar, ustedes están importando bombas de agua industriales, muy, muy pesadas, o un motor, vamos a pensar en un motor. Ustedes importan un motor de un carro, un motor de un carro de 8 cilindros, motor pesado, que pesará unos 700 kilos, contra importar ese mismo motor
que el tamaño medirá menos de 1 metro cuadrado, es que a lo mejor es muy chico, pero muy denso, muy pesado, nos van a cobrar por el peso. Que por ejemplo, si importan muchos tubos, un tubo de 6 metros, pero que sea liviano, te van a cobrar por volumen. Cuando mide 6 metros por el diámetro, eso es lo que te voy a cobrar por tus tubos. Entonces siempre nos van a... ¿Me escuchan, perdón? Ah, ya, Sí, profe. ya. ¿Quién sabe? Yo hasta pensé que se ha venido de la clase. Ajá. Ya me dejaron aquí, compañeros. Pero bueno, siempre nos van a cobrar el más alto. Ahora, otra pregunta. Ya que estamos hablando de esto, de la paquetería y la mercancía y el transporte. ¿Han escuchado hablar de esta palabra? Una zona de ocurre. Profe, Mande, ¿le puede subir tantito nada más? claro que sí. Más arriba. Por favor. Ok, usted me dice. Ahí está bien. Perfecto. Les, les preguntaba que si ustedes conocen el término zona de ocurre o zona de ocurrencia. ¿Alguna vez lo han escuchado? Compañeros, No, ¿alguna vez? profe. Nunca, ok, bueno. Es muy común que en las cuestiones de envío de productos, en el caso de la paquetería, vamos a hablar a nivel local. En caso de nivel local, vamos a ver que este término de zona de ocurre o zona de ocurrencia es cuando tú envías un producto, pero si el producto, si la ubicación geográficamente es de difícil acceso, lo van a dejar en la oficina local más cercana. Por ejemplo, si yo mando algo a algún pueblo, en un lugar, por ejemplo, en Oaxaca, cerca de la parte de las colinas, y que de ahí a la ciudad son 3 horas, la paquetería, cuando hay casos así, te lo va a marcar como zona de ocurre. La zona de ocurre es que no va a ser entregado hasta la puerta de la casa de esa persona, sino que se lo van a dejar en la estación cercana, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca. Ahí, él tendrá que bajar por el producto, ¿vale? Ir a recogerlo ahí. ¿Por qué? Porque no tienen entregas programadas hasta ese punto donde esa persona se ubica. Y eso depende de cada paquetería. Tenemos diferentes paqueterías aquí en México, DHL, FedEx, Estafeta, dependiendo de la que estemos hablando. Vamos a ver que es, cada una tiene diferentes zonas de ocurre. Entonces, bueno, les digo este concepto que también es muy ocupado en paquetería y que tiene que ver con esta parte comercial, compañeros, para que ustedes vayan, bueno, conociendo esta parte que creo yo es muy, muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí, profe. Muy bien, bueno. Pues ustedes me dicen en qué momento podamos seguir y adelante. Ya le puede bajar, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, ahí está. Terminen de copiar esta parte y seguimos.
Bueno, seguimos. Vamos al cuarto apartado que tiene que ver con las regulaciones arancelarias. Ahora tenemos lo que son las regulaciones arancelarias. Pregunta, compañeros, ¿qué es un arancel? ¿Me pueden decir cómo se define un arancel o qué es un arancel? Compañeros, Pues es la tarifa que se le aplican a las mercancías. ok, las tarifas que se le aplican a las mercancías, o sea, un impuesto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fin de cuentas es un impuesto, el arancel es un impuesto al comercio internacional. Pregunta, ¿cuántos aranceles conocen, compañeros? ¿De qué tipos? El primero, ¿cuál es? El ad valorem. Ujú. Tiene que ver en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. Tenemos el número 2, que es el específico, que tiene que ver con em, términos monetarios por unidad de medida. Y el tercero es un mixto, que es la combinación de los dos anteriores. Mixto compara los dos anteriores, específico en términos monetarios por unidad de medida, puede ser por peso, por unidad, por kilo, y el valor es un porcentaje del valor declarado. Ujú. Entonces, bueno. Entonces me dicen en qué momento podemos seguir. Ya, profe. Muy bien, gracias, compañero. Seguimos entonces. Eh, vamos con las restricciones no arancelarias. Les decía yo que vamos con el inciso E, que son las restricciones no arancelarias. Pregunta, compañeros, ¿qué son las restricciones no arancelarias? ¿Cómo las podemos definir? ¿Cómo se definen, compañeros, las restricciones ¿Restricciones? no arancelarias? Ajá. Pues son las medidas que se toman para restringir la salida o cuando entran mercancías al país. Correcto, cuando entra mercancía. Estamos hablando de importación. Entonces, cuando entra un producto. Correcto. Voy a ponerlo aquí. Vamos a ver que hay de dos tipos. Tenemos las restricciones no arancelarias. Y vamos a ver que hay dos tipos. Les decía yo, tenemos las cuantitativas, que son consistentes en qué? Consistentes en cuotas, licencias
permisos de importación. Ujú. Entonces, bueno, estableciendo precios oficiales o depósitos previos. Tenemos en segundo lugar las cualitativas. En este caso son las normas sanitarias y fitosanitarias. Pueden ser algunas normas técnicas, algunas normas sobre envasado, ¿no? Sobre envasado, también es otras normas que se aplican. Lo que tiene que ver con el embalaje, ujú, el etiquetado, por ejemplo, y las normas de calidad. Esos son las cualitativas. Entonces, esto pasa de que a veces no se explica, no se enseña cómo se clasifican las restricciones no arancelarias. En ese caso hay cuantitativas y cualitativas, ¿no? Se les llama a veces por igual. O sea, una restricción no arancelaria se maneja como si fuera lo mismo una cuota que una regla de envasado, pero no. O sea, una es de cantidad y otra es de cualidades, ¿no? Las cualitativas son cualidades, obviamente, y así, ¿vale? Entonces, tomen nota para que nosotros podamos seguir. Ahora, en este sentido, me gustaría aquí poner las tres más comunes, ¿no? Porque dentro de esto vamos a ver que hay tres que son las más comunes. Las voy a poner aquí. En primer lugar tenemos el permiso previo. El permiso previo, que lo vamos a definir como un instrumento expedido por la Secretaría de Economía. Acuérdense, en materia comercial, la autoridad que se encarga de regular los permisos y todo es la Secretaría de Economía. Vamos a ver que este es el instrumento expedido por la Secretaría de Economía para realizar, ¿no?, lo que es la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. El segundo más usado es el cupo, los cupos. Los cupos es el monto de la mercancía que podrá ser exportado o importado en lo que se denomina también arancel. Un segundo. Ya no cabe, espérenme. El arancel cupo. Ahí entra lo que es el arancel cupo. Y tenemos el tercero de ellos, que también es de los más comunes. Les digo porque en la práctica es lo que más se ocupa. Tenemos lo que es el marcado de origen. El marcado de origen tiene que ver con qué. Con que otra vez la Secretaría de Economía, ¿no?, previa consulta a la Comisión de Comercio Exterior, puede exigir, vamos a ver, que puede exigir un marcado, que una mercancía más bien, puede exigir que una mercancía tenga un marcado de origen del país, valga la redundancia, del país de origen, del país de origen,
y que esto venga etiquetado, ¿sale? O sea, que venga así en grande etiquetado el hecho de hecho en China, hecho en México, hecho en donde sea, ¿no? Es el marcado de origen y son los tres más comunes. Ahora, por último, tenemos lo que es el financiamiento a las importaciones. Vamos a ver quiénes son los encargados de financiar las importaciones. Copien esto para que pueda yo continuar. Me indican en qué momento puedo yo continuar. Ya, profe. Correcto, muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, vamos a la parte del, les dije yo, el financiamiento. Pregunta, compañeros. En México, ¿quién es la autoridad encargada del financiamiento al comercio? ¿Quién es, compañeros, la autoridad encargada? En México, ¿quién es la autoridad encargada de financiar las importaciones y exportaciones, compañeros? A ver, díganme. ¿Quién es en México la autoridad encargada de esto? Compañeros, ¿quién es? ¿Quién es la institución financiera encargada de promover el comercio exterior de México? ¿Quién es, compañeros? En el caso de México, ¿quién es esta autoridad? ¿Cómo se llama? Compañeros, ¿cómo se llama esta institución financiera? Es la Banco de México, ¿no? No, Banco de México es de cuestiones monetarias internas. Pero ¿quién es el Entonces, la otro? Secretaría de ¿Quién es Economía. el otro banco que ayuda en el comercio exterior? ¿Quién es? Banco Mundial. Mm, mm. En el caso de México es Banco Mex. ¿Han escuchado hablar de Banco Mex? Compañeros, ¿han escuchado hablar de Banco Mex? Creo que sí, profe. Ok, ¿y qué han escuchado de Banco Mex? ¿Qué dicen? ¿Qué es Banco Mex? Es el Banco Nacional de Comercio Exterior. Banco Nacional de Comercio Exterior. El Banco Nacional de Comercio Exterior es la autoridad encargada de financiar las importaciones y exportaciones. Y vamos a ver que ayuda en tres sentidos. El primero de ellos es en la importación,
Otra vez de nuevo les pongo los más importantes de insumos, la importación de insumos, que tiene que ver con aquellos que compran o adquieren los inputs en el extranjero. ¿Qué son los inputs? Las materias primas. El siguiente caso es la importación de productos básicos. Importación de productos básicos. Y tenemos en tercer lugar los créditos al comprador. ¿Qué es un crédito, compañeros? Una facilidad para realizar una compra, ¿no? Cuando te dan plazos para que pagues por una mercancía. Eso es el crédito. Son sus tres herramientas más importantes de el financiamiento de las importaciones que hace Bancomext. Tomen nota para que sigamos. Ya, profe. Muy bien, bueno, continuamos. Gracias, compañeros. Ya vimos lo que son las importaciones y todos sus componentes. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al fenómeno contrario, que son las exportaciones. No, profe, podía regresarle, perdón. Ok. Exportación. Ya es que me faltaba el último. Gracias. Sí, Oscar, por nada. Muy bien, seguimos. Ahora viene la pregunta obligada, compañero. ¿Qué es una exportación? ¿Qué es una exportación, compañeros? A ver, díganme. ¿A qué se refiere una exportación? ¿Mande? ¿A qué se refiere? La mercancía de un territorio, ¿no? Como me dijo, es que no le escuché casi. ¿Nos puede repetir lo que dijo? Es que no escuché casi. La salida de mercancía de un territorio. ¿Sí me escucha? ¿Correcto? Sí, ya ahí te escucho. Ajá. Ok, la salida de una mercancía de un territorio. Correcto. Entonces lo vamos a escribir por aquí. Definición. Es el envío de mercancías nacionales para su uso o consumo en el exterior. Perfecto. Eso es una exportación. Con una mercancía nacional se busca que tenga presencia en el exterior. Jurídicamente vamos a ver que son las ventas más allá de las fronteras políticas de un país. Eso, entonces, ¿qué supone? Pues la salida de mercancías de un territorio aduanero hacia el resto del mundo. Muy bien. Entonces vamos a ver que la exportación está vinculada a tres criterios. El primero es
al transporte. Segundo, al envío. Al envío. Y en tercero, a la venta. Entonces, bueno, dichos estos tres conceptos, podemos empezar a hablar de los regímenes de exportación. Lo voy a poner por acá. El inciso A. Inciso B. Tiene que ver con los regímenes de exportación. Tiene que ver con los regímenes de exportación. Ahora, pregunta, compañeros, ¿cuáles regímenes de exportación conocen? Compañeros, ¿cuáles conocen? ¿Qué regímenes de exportación conocen? ¿En qué artículo están? Bueno, ya más fácil, ¿qué documentos se requieren para una exportación? Compañeros, a ver, díganme, no lo escucho. ¿La factura comercial? Ok, la factura comercial, ¿cuál más? La lista de embarque, Ok, lista de embarque, documentos de restricciones y regulaciones cumplidas y el pedimento de exportación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, son esos documentos los que se requieren. Ahora, dentro de los regímenes de exportación, vamos a ver que existen, como hace rato lo vimos, el definitivo de exportación. De exportación, definitivo, ¿no? Entonces, en este es lo mismo que en el anterior, la misma definición, nada más aquí es la salida. Entonces sería, consiste en la salida de la mercancía, o más bien de las mercancías del territorio nacional para permanecer por tiempo ilimitado. ¿Vale? Entonces, por tiempo ilimitado va a ser la salida de mercancías por tiempo ilimitado. O sea, no hay una cantidad, ¿no? Entonces, bueno. El siguiente de ellos, como vimos hace rato, es el régimen temporal de exportación. El régimen temporal de exportación. Obviamente, ¿en qué consiste? Más bien, no se pagarán impuestos al comercio exterior, pero sí se cumplirán las regulaciones de restricciones no arancelarias. Restricciones no arancelarias. O sea, no pagas impuestos, perdón, pero sí pagas las regulaciones no arancelarias. Sí las cubres, mejor dicho. No arancelarias. Esas por ley las debes de cumplir. O sea, no vas a pagar impuestos, o sea, no vas a pagar un arancel, pero sí vas a cumplir las no arancelarias. Ya lo mencionamos hace rato y dijimos que estas sí se tenían que cubrir. Y obviamente en esta parte va a ser lo mismo que veíamos acá de este lado.
los mismos tiempos, los mismos idénticos, todo esto. Todo esto ahí, perdón. Entonces, todo esto va a ser igual en este caso. Los mismos tiempos, etcétera, etcétera. Nada más que aquí obviamente van a ser exportaciones, ¿no? Lo voy a escribir por aquí arriba para que sepan exportación definitiva. Lo voy a pegar aquí. Ahora, la importación temporal también. Lo mismo, y el tiempo es el mismo. Obviamente, nada más que aquí, por ejemplo, sería para retornar a México en el mismo estado, o al país de origen. Para retornar al país de origen en el mismo estado. Entonces, bueno, si gustan poner ahí en sus notas que es lo mismo, nada más que obviamente en vez de que diga importaciones, tiene que decir exportaciones, pero en esencia es lo mismo. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Ya mencionamos que es lo mismo, el mismo plazo de tiempo, todo igual. Vamos a las regulaciones arancelarias. Ah, profe, le podría subir. Ah, Estaba copiando. Eh, ¿Puede bajar, profe? ¿sí? Gracias. Bueno, seguimos. Les decía yo de las cuestiones arancelarias. Es lo mismo que acá de este lado, hay que consultar las tarifas y ver cuánto es lo que se paga. Ahora, el aspecto donde es más, un poquito distinto es en las regulaciones no arancelarias. Las regulaciones no
arancelarias, ¿no? Las regulaciones no arancelarias, vamos a ver que existen casos específicos, los cuales los voy a mencionar a continuación, ¿no? Son casos muy... ¿Alguien tiene activado su micrófono, compañeros? Bueno, tenemos el siguiente caso. Digo, aquí son casos más particulares y por eso lo voy a escribir así. El primero de ellos es para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población, así como el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales, así como para regular y controlar los recursos naturales no renovables del país. El segundo caso importante tiene que ver con lo dispuesto conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte. Un tercer caso es de productos cuya comercialización esté sujeta por disposición constitucional a restricciones específicas. El caso más concreto sería ahorita que estamos en situación de pandemia, donde los productos, por ejemplo, de China tienen ciertas restricciones, ¿sale? Entonces, bueno, a fin de cuentas es un caso muy, pues, particular, pero, o específico, como dice aquí, pero se aplica, ¿no? Ahora tenemos productos de la fauna y flora en peligro de extinción. O sea, por ejemplo, no se pueden exportar tigres o animales o aves que estén en peligro de extinción, o sea, eso no se puede. Ahora tenemos, el caso siguiente es cuando se requiere conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, son casos específicos, y tenemos cuando haya situaciones no previstas en las NOMS, las NMX, dependiendo según sea el caso, las NMX son las NOMS, en cuestión de salud pública. ¿Vale? Entonces, bueno, son los casos especiales. Esto sí, tomen nota, por favor, porque esto no es igual que el anterior. Aquí sí hay diferencias. Ya casi concluimos, ya un ratito más y ya terminamos, compañeros. Tomen esto y seguimos. Profe, Mande. ¿puedes subirle tantito? Claro que sí, Cintia. Un segundo. ¿Por ahí o más? Poquito más, por favor. Usted me dice. Ay, estoy bien ahí. Ok. Ya, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir.
Ahora, dentro de esto vamos a ver que existen algunas cuestiones referentes a la promoción de exportación. ¿Cuál es el inciso A, profe? ¿Cómo empieza? Aquí, para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población, es esto, el inciso A. Ah, ya. Gracias. Sí, sí, compañeros. Bueno, seguimos. Les decía yo lo referente a la promoción de las exportaciones. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que existen casos muy, bueno, no muy particulares, pero sí muy precisos. Tenemos que estas actividades que buscan, en primer lugar, aprovechar los logros en negociaciones comerciales internacionales. Es decir, cuando se lleva a cabo una misión internacional y de ella se logra obtener algún provecho, es decir, alguna facilidad para exportar, bueno, hay que sacar eh, partida de esto, ¿no? Hay que sacar provecho de esto. El siguiente es facilitar los proyectos de exportación. Los proyectos de exportación, ¿cuál es su nombre común, compañeros? Es un proyecto de exportación. ¿Cuál es el nombre más común? Es Planex, ¿no? Planex, que en la práctica se llama plan de exportación de un producto. O sea, hay que facilitar los proyectos, apoyarlos. Por último, tenemos lo que es proporcionar los servicios de apoyo al comercio exterior, ¿no? Entonces, bueno, son entre los mecanismos que existen. No lo puse aquí, pero podríamos poner, por ejemplo, lo que es la logística, ahí también viene. Y aquí me gustaría que, si pueden, y estén sus posibilidades, yo creo que sí, consulten qué es el SIMPEX, que es pues bueno, un sistema mexicano de promoción externa, el sistema mexicano de promoción externa. Consulten lo que es el SIMPEX para que vean de qué trata. El SIMPEX es una herramienta que pertenece a Bancomex, donde ahí nos van a enseñar qué aspectos hay para la promoción de exportación. Entonces, déjenme ponerlo con una estrellita. Permítame, profe. Lo pongo con Saco. ¿Mandé? No, ya, gracias. Ok, muy bien. Bueno, Simpex. Y ahora, dentro de esto, promoción de exportaciones, aquí me faltó otra que tiene que ver con el desarrollo de mercados. El desarrollo de mercados también juega su papel fundamental. El desarrollo de mercados, fomentar la cultura exportadora, ¿no? Por ejemplo, es otro de los fines que se buscan. En este caso tenemos programas de fomento al comercio exterior, los voy a poner aquí y con eso casi estaríamos concluyendo. ¿Qué programas conocen, compañeros, de fomento al comercio exterior? Compañeros, ¿cuáles conocen? ¿Conocen esto? ¿PITEX? ¿Compañeros lo conocen? No, profe. Bueno, es el programa de importación temporal para producir artículos de exportación. Es el primero de ellos. Tenemos a EXES. ¿Qué es EXES? ¿Tampoco lo han visto? No.
Bueno, son las empresas de comercio exterior. Las empresas de comercio exterior. Tenemos en tercer lugar Altex. ¿Quién es Altex? Vamos a ver que Altex es el sistema para el fomento de empresas altamente exportadoras. Altamente exportadoras. O sea, todo este sistema que regula a las empresas altamente exportadoras es Altex. Luego tenemos a lo que es el drawback. El drawback, ¿qué es el drawback, compañeros? Bueno, vamos a ver que el drawback se refiere a los mecanismos de devolución de impuestos, mecanismos de devolución de impuestos. Tenemos a otro programa que es FEMEX. FEMEX tiene que ver con el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación. Y tenemos lo que son PROSEC, que son los programas de promoción sectorial. Promoción sectorial, PROSEC. Entonces, todos estos son programas de fomento, ¿no?, a las exportaciones. Creo que no conocían ninguno de estos, pero es importante que los conozcan, los ubiquen perfectamente bien. Y bueno, terminen de anotarlos ya para que concluyamos la sesión del día de hoy. Sesiones más adelante veremos cada una de estas, explicándolas así muy en concreto a qué se refiere. ¿Sí quedó claro lo que vimos el día de hoy, compañeros? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces me dicen en cuanto terminen para ya concluir la sesión. Ustedes me indican, ¿eh? Entonces, ¿estas empresas qué son a nivel internacional, profe? A nivel ¿O son nacional. nacionales? Son nacionales, pero para promover las exportaciones de México al resto del mundo. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, compañeros, muy bien. Entonces, pues bueno, concluiremos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos la próxima sesión, que es el día jueves, y revisen esto, el SIMPEX, para que lo comentemos la próxima sesión. Sí, profe. Ok, compañeros, pues cuídense mucho, estamos en contacto y que tengan un excelente día. Igualmente, profe. Gracias, Bye. profe, igualmente. Gracias, compañeros, hasta luego. Lindo día, profe, cuídese. Lindo día igualmente para ustedes, gracias.